Retomó la presidencia del PAN después de haber solicitado licencia para competir por una diputación de representación proporcional en su partido Acción Nacional y ha tenido una larga trayectoria como legislador de su propio partido, como coordinador de bancada y actualmente vuelve a ser presidente de Acción Nacional. Es Gustavo Madero y estará con nosotros esta noche en Periférico 1313. Gustavo, en el proceso de nominación de candidatos, ¿saldo a favor o saldo en contra para el PAN? Tanto en forma de elegir los candidatos como los nombres de los candidatos que resultaron han sido muy positivos. El PAN optó por métodos democráticos. A diferencia de los otros partidos, nosotros 2 de cada 3 fueron electos por los militantes en una competencia y esto ha permitido que salgan nuestras candidatas y candidatos muy fortalecidos. Yo confío en que esto les va a dar un gran impulso, como un resorte, para que los catapulte y poder ser muy fuertes candidatos en la constitucional del 7 de junio. Eso les da desde luego un cierto capital democrático el haber abierto sus procesos a la militancia, pero por otro lado también genera problemas, genera choques, inconformidades, quejas, que las ha habido en distintos puntos de estos procesos. ¿Eso no debilita, por otro lado, la imagen del partido? Sí, siempre hay un balance, algo, como bien lo dices, el riesgo de la división, el conflicto, el desgaste, o la fuerza con la que sales, la potencia con la que, como un resorte, toda la tensión democrática se vuelve impulso. Y nosotros en el PAN optamos conscientemente de que vale más la pena este beneficio a este riesgo. O sea, el saldo es positivo para Totalmente, ustedes. totalmente. ¿Y cuál es el mensaje de los candidatos del PAN? Cada candidato a gobernador, cada candidato a diputado tendrá su mensaje particular, pero ¿cuál es el mensaje genérico de los candidatos del PAN? Yo creo que el PAN lo que está queriendo ser la opción responsable. Hay un gran desencanto. Ahorita la gente en la calle está desanimada, está en la zozobra, incluso en la crispación. Y el mensaje es que el PAN es una opción mejor que anular tu boleta, que abstenerte de votar o de tratar de impedir que se lleven las elecciones o votar por opciones populistas como Morena, que pueden encantar, como el canto de las sirenas o el que adormece a las serpientes, pero que más pronto que tarde son salidas falsas, estériles o costosas. Y que el PAN quiere ser la opción ante el PRI, porque ahorita ya la conclusión es que la mayoría de los mexicanos no queremos al PRI. Entonces, ¿cuál es la opción? No votar, Morena, anular, impedir, PRD. El PAN se quiere proponer como la opción más atractiva, responsable y viable ante los ciudadanos. Pero ustedes no sé mucho fueron gobierno. Ahora el eje de su campaña es el combate a la corrupción. Es correcto. Pero en 12 años mucha gente piensa que no hicieron lo que pudieron haber hecho, se quedaron muy en la superficie justamente en ese tema. Sí, hicimos no lo suficiente, pues Antonio te lo digo, pero también hicimos cosas buenas, que hoy las damos por sentadas o como si siempre existieran. El Instituto de Acceso a la Información, la Ley de Transparencia, son dividendos de la presencia del PAN en el gobierno federal. Estos te dan un andamiaje para ir construyendo algo superior. Hoy el PAN está proponiendo un sistema nacional anticorrupción que va a ser un antes y un después, no inmediato, no automático, no de un día para otro, pero que sí va a darle una salida constructiva y definitiva a un problema que enfrentamos en el país, en todos los niveles. Creo que ese es el PAN de la propuesta, el PAN de la alternativa viable y confiable para los ciudadanos. En medio de los procesos internos de selección de candidatos, Madero pasó de ser presidente del PAN a candidato plurinominal y presidente de su partido. Tome nota, en la lista de candidatos plurinominales del Blanquiazul destacan figuras como el exdirector del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, la expresidenta de Acción Nacional, Cecilia Romero, y el mismo Gustavo Madero. Margarita Zavala no alcanzó la nominación que buscaba. El PAN ya definió a los 9 candidatos a gobernador de las elecciones de 2015. Gustavo, ¿cuál es la meta numérica del PAN para las elecciones de este 2015?
El PAN es el único partido que le puede competir al PRI. Vamos para ganar la mayoría y quitarle al PRI la mayoría en la Cámara de los Diputados. De 114 diputados que tenemos actualmente, nosotros aspiramos a llegar a 200. El PRI tiene 220. Yo creo que estamos viendo en las encuestas, ya perdió un 11% de intención del voto. Y entonces el PAN, con estos diputados, quiere inmediatamente sentar al gobierno federal y pedirle que revisemos la reforma fiscal tóxica que aprobaron y que tanto daño nos está haciendo, y que podamos reconsiderar una serie de decisiones que se han tomado que no son buenas para México, como el déficit público. El tema del salario mínimo, nosotros queremos impulsar ya una política de Estado para incrementar de manera sostenida el poder adquisitivo de las familias de los trabajadores, y esto lo podremos hacer cuando tengamos un mayor número de diputados. En el trienio que tú serás diputado federal, será una agenda focalizada en la economía y en el bolsillo de la gente. Sí, totalmente. Pero la verdad, déjame decirte que desde el principio plantearemos una oportunidad al país. En 2017 se cumplirán 100 años de la Constitución. Queremos convocar a una reflexión para una nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos en el 2017. Prepararnos con tiempo. La reconstitución que tenemos es el producto de muchas reformas, ya tiene más transitorios, tiene una serie de parches, enmiendas. Queremos rescatar la esencia y tener una proyección de constitución a futuro, no la reminiscencia de lo que ha ido quedando. Esta es una gran oportunidad de que el país se modernice, incorpore las mejores prácticas de políticas públicas de futuro. Gustavo, antes de pasar al futuro, que ahorita queremos preguntarte esto, hay dos cosas que quisiera saber. Fue cuestionado, aunque sea estatutariamente legal, el hecho de que tú te hayas autonombrado candidato plurinominal. Y es ahora como el conflicto de interés. Legalmente a lo mejor no lo hay, pero se ve mal. En ese tema tuyo, ¿qué nos dices? Ya lo has dicho mucho, pero la gente quiere saber eso. Yo, ¿por qué estoy en la política, Luis Carlos? Porque creo que es una oportunidad de cambiar cosas. Sí. Y lo que yo he tenido la fortuna y la posibilidad de hacer es de incidir de manera muy profunda en cambios estructurales del país. Mi participación del Pacto por México, pues yo te diría que fui un actor para que esto fuera posible. Y creo en eso. Y yo creo que desde el Congreso, este capital que tengo lo puedo poner al servicio del PAN y de México. Es decir, serás coordinador parlamentario del PAN. Es probable. Pero acláranos una cosa al respecto, porque dime. muchos están diciendo que tú, como presidente del PAN, que tienes facultades de nombrar al coordinador, ¿te vas a autonombrar o primero dejas el partido? No, eso tenemos que esperar, pero no va a ser así como tú dices. No puedo anticipar las estrategias. Si hoy se llevara a cabo la elección federal que tendremos en junio, el PRI junto con el Verde seguiría conservando la mayoría en el Congreso. Gustavo Madero sostiene que el PAN es el único partido que le puede hacer frente al PRI. Eso sí, las preferencias electorales son cada vez más reñidas. La diferencia entre el PRI, partido puntero, y el PAN se acortó entre febrero de 2014 y febrero de 2015 a pasar de 13 a 6 puntos porcentuales entre sí. Gustavo, hasta ahora, ¿cuál es tu opinión de la reforma electoral? Y en función de eso, ¿cuál es tu opinión del funcionamiento del INE? La reforma electoral es una reforma paradigmática. ¿Qué quiere decir esto? Que es una reforma que cambió a los jugadores, a las reglas del juego, a los árbitros y a la cancha de juego. Todo eso se cambió con la reforma electoral. Nosotros creemos que era necesario, pero es un gran riesgo porque le estamos concentrando mucho poder en una sola autoridad y esta en muy poco tiempo tiene que desplegar los estándares que había alcanzado el IFE a nivel nacional. Ahora, Gustavo, esto se dijo mucho hace el año pasado y... Es un reto, pero había que hacerlo. Pero bueno, no, sí, había que cambiar cosas, pero le echaron un montón a las atribuciones del INE y ahora... Está bien. Lo que le quitamos es a los gobernadores el control de los institutos estatales electorales, de los tribunales estatales electorales. Eso se lo hicimos. Pero justo en esto, Gustavo, algunos vemos alguna contradicción. Es decir, quitar los consejeros locales a los partidos con la fórmula de las cuotas, que era lo que prevalecía. No, eso no estuvo en cuestión. Eran los gobernadores. Desde el primer INE,
Desde el primer IFE, todos los IFEs, desde el de Waldemar hasta Luis Carlos y todo, han sido propuestas de los partidos en la Cámara de los Diputados. Eso no ha cambiado, eso no está cuestionado. Pero se quiso quitar eso en los locales. No, y se mantuvo en el Consejo General. No, lo que se le quiso quitar es la influencia perniciosa de los gobernadores que controlan a los congresos locales. Ellos tienen mayorías. En el Congreso Federal, desde 97 ya nadie tiene mayoría y tienes que construir una propuesta plural. En los congresos locales esto no existe. O sea que la fórmula de cuotas está bien en el Consejo General, porque eso es lo que está generando problemas. No, eso no. Esa fórmula de cuotas es desde el primer IFE hasta ahorita. Esa no es la que está... ¿No es la que está generando problema? No, la que estaba generando problema es en los gobiernos estatales, donde hay un control, una obsecuencia de los diputados locales al gobierno del Estado para hacer lo que les dice. Es que la que dice José Antonio... Es el Consejo General. Es la por la cual ustedes salieron de la mesa del Consejo General del INE hace algunos días. Se pararon 7 partidos. Nosotros nos paramos 7 partidos porque el gobierno federal construyó una influencia a través de un consejero que formó un grupo de 4 o 5 consejeros que está contaminando las decisiones del Consejo General. Eso es lo que está sucediendo y privilegiando a unos en detrimento de otros. Un partido verde ecologista que sale en la impunidad, se le deja correr una publicidad y nadie la para. Pero justo, es porque 4 de ellos son cota del PRI. Por eso le llaman el bloque priista. Los propuso el PRI y están es porque los que propuso el PRI a los intereses del son consejeros que obedecen unilinealmente a un mandato. Ese es un cuestionamiento. No es por quién los propuso, sino por el perfil y el comportamiento de estos consejeros. Yo creo que ahora que seas diputado, Gustavo, van a tener que hacer otra reforma electoral. La hacemos. Pero es que eso no me parece correcto. ¿Cómo que otra vez? Yo creo que no. Yo creo que lo que hace falta en México es una reforma de Estado para combatir la desigualdad, el funcionamiento del poder en México. No cómo llegar al poder, sino cómo funciona el poder. Ese es el gran reto. Ya dejémonos de reformas electorales y vámonos a la reforma de Estado. Es que esta sí la van a tener que componer, porque yo creo que... Yo creo que va a ser mucho mejor de lo que teníamos antes. Hay grandes avances, incluyendo los gobiernos de coalición que nos van a abrir muchas posibilidades a nuestra democracia. Gustavo Madero, te agradecemos habernos acompañado esta noche y nos vemos la próxima semana en Periférico 1313.